A ver, chicos, vamos a continuar con la simbolización lógica de varias oraciones. Empecemos por esta de acá. A ver, en la conferencia 5, el ejemplo que maneja Bertrand Russell es: Scott es el autor de Waverly. Yo estoy cambiando ese ejemplo, pero esta es la oración número 3. ¿Sí? ¿Cuál podría decir el autor del Don Quijote? Existe. Es una oración existencial. Tiene sentido y además es verdadera. ¿Sí? Bien. Ahora, en primer lugar, estoy aquí aplicando lo que ya vimos en la conferencia 5, que la existencia es la posibilidad de una función proposicional. ¿Cuál? La de X es autor del himno nacional. Ahora, quisiera que noten una diferencia importantísima entre la función proposicional y el sujeto gramatical. ¿Quién me dice cuál es esa diferencia? Entre la función proposicional y el sujeto. O si quieren, para ser más preciso, entre el predicado de esta función proposicional y el sujeto gramatical de la oración. El sujeto gramatical es este y el predicado es este. ¿Qué diferencia notan ahí o no hay ninguna diferencia? Sí. Bien. Entonces, fíjense, el artículo definido no aparece acá. ¿Sí? Aquí no estoy diciendo X es el autor del himno nacional. ¿Sí? En vez de eso podría decir es un autor del himno nacional. Aquí no hay, y voy a poner el con rojo y tachado. ¿Ok? O sea, no creo que ganaríamos mucho si es que analizo la descripción definida poniendo aquí en su análisis la descripción definida. Eso sería circular. ¿Sí? Bien, entonces, aquí está explicado que la descripción definida es un símbolo incompleto. Cuando hacemos el análisis lógico de la descripción definida, desaparece esa descripción. Esto no es una descripción definida, sino un predicado. Y aquí no aparece el artículo definido. Ojo, ¿sí? Cometeríamos un gravísimo error si es que ponemos aquí el autor del himno nacional. Pondrán atención. Es la presencia o ausencia de esta palabrita chiquita que cambia las cosas. ¿Sí? Bien. Ahora, introduzcamos la lógica cuantificacional para indicar que solamente un individuo escribió o es autor del himno nacional. ¿Sí? Bien, ahora recuerden, la existencia es por lo menos uno. Por lo menos uno. Unicidad, a lo sumo uno. Les voy a dar el análisis de esto de acá, a lo sumo uno. ¿Sí? ¿Cómo simbolizo existe por lo menos uno? Por el cuantificador existencial. ¿Sí? A ver. Y esto, en cambio, a lo sumo uno, ¿cómo simbolizo? ¿Sí? Verán, es autor del himno nacional,
utilicemos el símbolo A mayúsculo, ¿sí? Entonces, noten lo siguiente, para todo X y para todo Y, si X es autor del himno nacional y Y es autor del himno nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué debería suceder aquí? ¿Me pueden dar el consecuente de este condicional? ¿Sí? Estoy queriendo expresar con la lógica cuantificacional esta condición de que a lo sumo un individuo, un ente, escribió o es autor del himno nacional. ¿Sí? Fíjense, para cualquier de entidades X y Y, si tanto X como Y son autores del himno nacional, entonces, o en vez del entonces podríamos poner el sí, solo sí. X igual a Y. Son una y la misma entidad. ¿Sí? Se identifican. No puede haber dos. A lo sumo uno. Y fíjense que tengo aquí dos cuantificaciones universales. ¿Sí? Estoy diciendo, a ver, poniendo en palabras, para cualesquier dos entidades, tales que, ¿sí? ¿Sí? X y Y. ¿Sí? En el caso, no, pero esto es una generalización universal. ¿Sí? Toda pareja de entidades X y Y, tales que ambas sean autores del himno nacional, ¿sí? Para cualesquier dos entidades X y Y que sean autores del himno nacional, ¿sí? Se tiene que X igual a Y. ¿Ya? Son idénticas, son una y la misma, ¿sí? A ver. Una y la misma. Esto es identidad en sentido estricto. ¿Sí? Idénticas. Bien. Entonces, ¿sí? Suponiendo que dos entidades tengan este predicado de ser autor del himno nacional. Y nuevamente, fíjense, insisto en esto, segunda vez. Aquí, pasa que si es que tengo aquí sujeto en plural, el verbo debería ir en plural. Pero para que me entiendan, voy a poner en singular. ¿Sí? Para, a ver, que sea, queda mal, que sean. Digamos que sean el autor. Pongo con rojo y tachado nuevamente. ¿Ok? Igual que pasó acá arriba, repito aquí. No estoy hablando de la propiedad de ser el autor. Eso no está acá. La propiedad simplemente es autor, nada más, sin el artículo. ¿Sí? A ver, eso escribamos acá. Desaparece el artículo. ¿Se acuerdan que escribí en la hora anterior y les pedí subrayen esto? Que puede ser una pregunta de examen. ¿Sí? Aquí está explicado. ¿Ya? Desaparece el artículo definido. ¿Ya? Bien. ¿Ok?
Ya. Entonces, ya, eso es lo que... Esta es la mitad de lo que significa el autor del himno nacional. Esta parte de unicidad, ¿sí? Aquí está la unicidad. Suponiendo que hubiere dos entidades que sean autores del himno nacional, bajo esa suposición, tenemos que concluir que no son realmente dos, sino una sola. ¿Ya? Bien, en caso de que haya, que eso es una suposición. ¿Sí? Pero acá tengo el segundo componente del artículo definido, por lo menos una. Esto es a lo sumo una. ¿Sí? Aquí está. A lo sumo una entidad tiene la propiedad de ser autor del himno nacional. Si es que hubiere dos, no son dos realmente, sino uno solo. ¿Sí? Uno solo. ¿Sí? Bien. Entonces, finalmente, ¿cómo simbolizo esta oración? El autor del himno nacional existe. ¿Sí se comprende esto? Entonces, fíjense que estoy utilizando dos cuantificadores universales y la identidad. ¿Sí? Eso está demostrando que esta descripción definida es algo complejo. Fíjense, dos cuantificadores, dos variables, conjunción, condicional, identidad. Eso es complejo. Pero si es que digo Juan León Mera, eso lo puedo simbolizar por J o por M. Ustedes escojan la letra. Es un solo símbolo. Aquí, ¿cuántos? ¿Sí? Ok, entonces, y verán que aquí está solamente la mitad, la parte de unicidad. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Son idénticos. Si estas dos entidades X son idénticas. ¿Ya? Es el símbolo igual, ¿sí? Son idénticas. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces la simbolización de esta oración, ¿cómo queda? A esto añadamos el cuantificador el existencial. ¿Sí? A ver. Ay, borrador que ya no vale. Hay borradores que no borran, sino manchan. ¿Sí? A ver. Entonces, veamos. Existe un C tal que para... A ver. Verán que C es una constante. Es el nombre de un particular. ¿Sí? Existe un C tal que C es autor del himno nacional. Y para todo X y todo Y, tales que, a ver, X es autor del himno nacional. No, solo pongamos un cuantificador, disculpen. Paréntesis, voy a poner aquí. Ya. X es autor del himno nacional. A ver, sí, solo sí. ¿Qué pongo acá? ¿Sí? ¿Perdón? ¿C igual a X? Sí, pero pongamos al revés. Ese X que es autor es el mismo que inicialmente. Y nada más. ¿Ya?
Entonces, aquí está. ¿Ya? Bien, explico esta simbolización. ¿Ya? Bien. A ver, entonces, el existe está aquí, al comienzo. Esto es una cuantificación existencial. ¿Sí? Pero no es indeterminada. C no es una variable, sino el nombre de un particular. Elijamos un individuo concreto, específico, y le damos el nombre C. ¿Sí? Podría ser JM. En el texto está C. ¿Sí? Eso es un nombre. Eso hay que tener claro. Este es un nombre propio. El símbolo de un nombre. El símbolo de un nombre. ¿Sí? ¿Cómo leemos el predicado a? ¿Qué significa a? Mayúscula. A ver, ¿perdón? Autor. Ya. Es autor del himno nacional. ¿Sí? Por favor, esto es autor. Autor del himno nacional. ¿Sí? En una lección o examen les puedo poner A significa es el autor del himno nacional, ¿verdadero o falso? La respuesta es Cristian. Si es que digo A significa es el autor del himno nacional, eso es falso. A no significa es el autor, sino es autor. ¿Sí? Pondrán atención al artículo. Ninguno de aquí se puede equivocar. ¿Mm? ¿Ok? Ya, acordaránse. Bien, ¿qué más? Entonces, esta oración dice, ¿sí? Empezamos por el cuantificador existencial. Existe un particular tal que es autor del himno nacional. Y además, en el caso de que hubiere otro X, el que sea, que también es autor del himno nacional, entonces ese otro X se identifica con el inicial C. ¿Ya? Entonces aquí está la existencia, lo que significa el artículo definido, existencia, y aquí está unicidad. ¿Ya? Ok, pero acá no tengo dos cuantificadores universales, solo uno. ¿Ya? Bien, entonces, unicidad está aquí, existencia acá. Y autor, la A es autor. ¿Sí? Eso mismo, el significado de A no es diferente, es autor del himno nacional. Pongamos tercera vez y con esto ya espero que esté archicomprendido. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se comprende? Ahora, regresemos a la pregunta que les puse. Tengo una oración cuyo sujeto gramatical es una descripción definida. ¿Sí? Implica esa oración, y en general aquí el predicado puede ser lo que sea, ¿sí? ¿Implica esa oración una cuantificación existencial? La respuesta es sí. Si es que yo afirmo algo sobre una descripción definida, entonces por el análisis de la descripción definida estoy haciendo una afirmación existencial. Existe algo que tiene ciertas propiedades. ¿Sí? Bien, la generalización existencial vale para las descripciones definidas. ¿Sí? Si es que no aparecen en un contexto mayor, como por ejemplo en un contexto intencional, con el verbo querer o pensar, desear, etc. Saber. Entonces, las relaciones existenciales sí valen. La generalización existencial sí vale, la respuesta es sí.
¿Vale? Sí. Aquí está la respuesta. ¿Ya? Ahora veamos, el autor del himno nacional es ambateño. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Veamos otra. A ver, regresemos a esta en la conferencia 6, una oración de este tipo está con el número 3. Regresemos a la anterior, dice, veamos, Juan de Homera es el autor de el himno nacional. ¿Sí? Del himno nacional. Yo creo que ya con lo que hemos visto hasta ahora, deberían ser capaces de simbolizar esta oración. ¿Sí? Tómense un minutito, hagan el intento de poner en lógica el análisis de esta oración. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Aquí tengo una oración predicativa. ¿De qué tipo de oración es esta? ¿Es esto una predicación? ¿El es en qué sentido está tomado aquí? Identidad. ¿Ya? Por favor, simbolicen. A ver, ¿quién acaba en 1 minuto 10 segundos? Concéntrese. Tiempo. ¿Quién acabó? ¿Nadie? Empezaron. A ver, empecemos por la descripción definida. ¿Sí? Verán, esto es una identidad, por lo tanto tiene que aparecer el signo igual en alguna parte, al último. ¿Sí? ¿Cómo simbolizo el autor del himno nacional? Está aquí. Recuerden que cuando utilizo el artículo definido en singular, estoy haciendo una afirmación de existencia, ¿no es cierto? Como cuando digo la refrigeradora que está aquí en la esquina. Estoy suponiendo que existe aquí una refrigeradora. Exactamente una. Ni 2 ni 0. ¿Sí? Entonces, simbolicemos. Existe un C, tal que C es autor, y le voy a poner más abajito, perdón. ¿Ya? A ver, existe un C tal que es autor del himno nacional. ¿Estamos hasta ahí? C es el símbolo de un particular. Y no existen 2 autores, sino uno solo. En el caso de, para cualquier X, tal que, si X también es autor del himno nacional, ¿eso puede suceder? Sí, solo sí. ¿Qué pasa acá? X es el mismo que C, ¿ya? Bien, aquí está unicidad, aquí existencia.
¿Estamos? Ya, ahora me falta este C, ¿qué más es? Bueno, aquí la conjunción. ¿Qué más? ¿Y ese C quién es? Juan León Mera. ¿Ya? Entonces ponemos aquí corchetes, aquí llaves. ¿Ya? En vez de J podemos poner M. Escojamos un símbolo, el que quieran ustedes, pero normalmente se escoge una letra que me haga acordar de quién estoy hablando. Por eso puse J porque es Juan. Podría poner M de Mera. ¿Sí? Y le pongo acá. ¿Sí? ¿Ya? Esto podemos cambiar. Podemos poner... Pero es que estoy simbolizando esto. Entonces, o es J, o es L, o es M. Una de las tres. Esas serían las... ¿Sí? Entonces, ¿ya? En primer lugar, esta descripción definida afirma existencia. Acá está unicidad. ¿Sí? Autor. No estoy hablando de el autor, sino... perdón, aquí sí estoy hablando de el autor. En la oración aparece el artículo definido. ¿Sí? Pero en el análisis aquí ya no hay. A es igual como arriba, autor del himno nacional. ¿Sí? Desaparece el artículo definido. Voy a encerrarle un cuadradito y un rectángulo. Y pongo nuevamente, ojo, que recuerden. ¿Sí? ¿Ya? Y finalmente, la oración es una identidad. ¿Está acá? Esta identidad, ¿entre quién? Entre el autor del himno nacional. ¿Sí? Esto es el autor. Todo esto es del autor. Pero ¿cómo analizo el autor? A través de todo esto. Cuantificación existencial, universal, conjunción, bicondicional, identidad. Eso es complejo. Aquí estoy diciendo el autor. ¿Y qué pasa con ese autor? Es Juan León Mera. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? Por favor, les pido que se memoricen, pero entendiendo las simbolizaciones. ¿Y cuándo puedo identificar, qué fórmula qué fórmula o simbolización utilizo para las oraciones? ¿Esta va en caso de que esté o aparezca es él? Claro, aquí estoy. Esto es un nombre, esto es una descripción definida. Y cuando no sale el artículo definido, utilizo la simbolización de a lo sumo uno. Esto es 50%. La otra parte, ¿sí? Es esto de acá, unicidad. Pero también tiene que indicar lo de existencia. El artículo definido significa estas dos cosas, no solamente unicidad, a lo sumo uno. Aquí es, si hubiera dos, en realidad son idénticos, ¿sí? Pero esto es en el caso de, es un condicional, en el caso de que hubiera una pareja de autores, no son dos, sino uno solo. Pero el artículo está suponiendo que existe por lo menos uno. Eso está al comienzo. La cuantificación existencial. ¿Ya? Ambas cosas, ¿sí? Existencia, unicidad, y ahí sí, el autor del himno nacional. ¿Ya? ¿Y qué pasa con ese autor? Es el mismo que Juan León Mera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ahora, veamos esto. El autor del himno nacional es ambateño. ¿Y ya? Solo hay que cambiar una cosita en la oración anterior. Si a esto le damos el número 2, ¿sí?
no quiero que coincida con los números de la conferencia 6, sino es como he expuesto aquí en clase. Estamos en la cuarta oración. La primera era Rómulo no existe, o Pegaso no existe, Don Quijote no existe. Una oración existencial negativa. ¿Sí? Empezamos por ahí. Un minutito. Y aquí sí, quiero ver que alguien saque. Empiece el tiempo. Ya tienen la base. Ay. ¿Ya? Cuidado con confundir ambateño con autor. Ambas empiezan por A. ¿Sí? Ojo a eso. Autor ambateño. Es ambateño. ¿Cómo simboliza eso? No, los predicados es con mayúsculas. No, porque A minúscula es otro individuo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo ha sido? Vamos a ver. ¿Sí? Aquí está. El autor es ambateño. ¿Qué tipo de oración es esta, la número 4? Es una... Aquí, este es. ¿Qué tipo de ser es? Correcto, predicativo, ¿sí? Entonces, escribamos el autor del himno nacional. ¿Qué significa eso? Dentro de este contexto. Entonces, existe un C tal que es autor, ¿sí? A es autor del himno nacional. ¿Qué más? Ahora, pero con esto recién está la primera mitad del artículo definido. Y para cualquier entidad X tal que sea también autor del himno nacional, ¿ya? Se da ese hecho sí y solo sí, X es igual a C. ¿Ya? Bien, entonces ahora, bien, con esto ya tengo existencia y unicidad. Aquí está el autor del himno nacional. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora necesito aumentar, es ambateño. ¿Quién es ambateño? Estoy hablando de C. Y entonces, ¿ya? No, no es igual, no. Aquí dijimos que esto es predicación, verbo copulativo. Esto es un predicado, ser ambateño. ¿Y cómo simbolizo ser ambateño? ¿Será con A? No, porque A significa es autor. Podemos poner A', A con una comita, ¿sí? Para diferenciar. Pero los predicados se simbolizan con mayúsculas. Por lo tanto, C es ambateño. Ahí estamos. ¿Ya? Aquí está con una coma, o en vez de, si no quieren utilizar A', pónganle la B, la T, mayúscula. Algo que les recuerde a esto. La G de Guaitambo, la D de Durazno, mayúsculas. ¿Ya? Bien, yo voy a utilizar A'. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de Dios? Teníamos todopoderoso, providente, personal, todos eran P. Entonces P, P', P segunda. ¿Sí? Eso estoy haciendo acá. ¿Ya? Bien, entonces, ¿estamos? Ya. Aquí tengo existencia. Esto de acá es unicidad.
Ambas cosas, ¿qué es esto? El autor del himno nacional. Y aquí estoy haciendo una predicación. El autor del himno nacional es A', ambateño. ¿Ya? Solo teníamos que cambiar el último elemento, el último conyunto. En vez de poner el individuo C o el particular C es Juan Leumera, aquí pongo ese individuo C, que es el autor del himno nacional, es ambateño. Pero nuevamente, por favor, en todos estos casos, la oración que estoy simbolizando tiene el artículo, ¿sí? Pero en cambio acá, ¿qué significa la A? Autor del himno nacional, ¿sí? No se confundirán. ¿Ya? Última oración. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Ya. O sea, si ustedes entienden esto de acá, ¿sí? El artículo definido en singular significa unicidad y existencia. La unicidad se simboliza de este modo, ¿sí? Entonces pueden pasar a estas simbolizaciones. La última, el actual rey del Ecuador es calvo. Simbolicen, y con eso acabamos la clase. Justo aquí, ¿sí? Número 5. ¿Sí? Un minuto. No. Esto es una R, ¿no es cierto? ¿Y aquí qué es una A? Una R. Para aquí no puede identificar una variable con un predicado. Ahí está mal, eso está mal. ¿Acabaron? Ya, siga. Está bien, hasta ahí está bien. ¿Sí? Correcto. Sí. Sí, está bien. Correcto. ¿Ya? A ver. Escribamos, voy a simbolizar el es actual rey del Ecuador con la R. ¿Sí? Entonces, escribamos primero esto, el actual rey del Ecuador. ¿Qué significa eso? Que existe un C. Y vayan, existe un C tal que es rey, actual rey del Ecuador. ¿Sí? Y para cualquier otra entidad tal que también sea actual rey del Ecuador, ¿sí? Eso sucede sí y solo sí. Ese X es el mismo que C. ¿Ya? Ok. ¿Estamos? Aquí tenemos existencia. Acá tenemos unicidad. Y estoy diciendo que, ¿sí? Verán, nuevamente, ¿ya? Aquí está un elemento, existencia. Acá está la unicidad. Y
Finalmente, es calvo. ¿Cómo simbolizo es ser calvo? Con la C mayúscula. ¿Y quién es calvo? Este C. ¿Ya? Y ahí termino la simbolización. C de calvo. Es calvo. ¿Y quién es calvo? Este C del inicio. ¿Ya? El individuo que escogimos al comienzo, un particular. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, acabamos el día viernes lección de conferencias 5 y 6. Bertrand Russell, atomismo lógico, las dos conferencias. ¿Sí?